Buenas, en el siguiente tutorial les voy a enseñar mi proceso para hacer transparencias en los materiales de Blender y cómo existen dos métodos, o al menos de los que yo conozco, que, que sirven para diferentes necesidades. Entonces, aquí tengo un Blender nuevo al cual le borré los materiales, o sea, los objetos con los que empieza, y ya le monté las imágenes con las que voy a trabajar. Entonces tengo una imagen de textura y una imagen de transparencia. ¿Por qué es esto? Vamos a hablar un poco de la teoría. Todas las imágenes se componen de tres canales, RGB, que son rojo, verde y azul. La transparencia es otro canal extra, que solo tienen algunas imágenes. En realidad, casi todo hoy en día. Por ejemplo, PNG, que es la más habitual, consta de RGB y además A, que es alfa. Alfa es el canal nuevo de transparencia. Entonces, ¿qué pasa? En Blender, por defecto, los materiales no incluyen transparencia porque añadirle un canal más de información significa hacer los modelos más pesados. Entonces, por defecto, todos los modelos en Blender y en general en cualquier programa 3D tienen desactivada la opción de alfa. Entonces, hay dos métodos para trabajar los alfas en Blender, que es lo que nos importa ahora. Está el método manual y el método que yo llamo simplificado. Les voy a enseñar ambos porque funcionan para distintas cosas y ustedes verán cuál les sirve en cada momento, ¿vale? Entonces, vamos por el más convencional, que es el método manual. En teoría, como los materiales necesitan una textura y además una capa de información de alfa, de transparencia, se suele trabajar con los dos por separado. Entonces tenemos una imagen que es una textura y una imagen que es una transparencia. La imagen de transparencia es súper sencilla de entender. Negro equivale al color que no se va a ver y blanco a lo que sí se va a ver, ¿vale? No hace falta, pero lo convencional es trabajar con capas de transparencia. Vamos a crear un plano y le voy a crear una nueva textura y le vamos a asignar una textura que es la que tenemos montada, una textura de imagen. Vamos a elegir nuestra textura. Entonces, este es el problema. Como verán, aquí el material tiene la textura, pero pese a que originalmente tiene transparencia, de hecho se puede notar por los cuadrados del fondo, no me está respetando la transparencia. ¿Por qué es eso? Si vemos los nodos, esto es con lo que está trabajando Blender. Entonces nos dice que en el color está la textura, que es un PNG, y está saliendo al final. ¿Cómo le damos transparencia a esta imagen? Como por defecto los materiales no tienen transparencia, la forma manual es crear otro material que sí lo tenga. Y en concreto, Blender tiene el material, voy a apretar Shift A, tiene el material transparencia. ¿Qué pasa si yo le doy el material transparencia a un objeto? Se ve negro. ¿Por qué? Pese a que le estamos dando un canal de transparencia, el objeto no tiene la información de transparencia, por decirlo de alguna forma. Y esto es algo que se tiene que activar. ¿Dónde se activa? En la capa de propiedades de material, Settings, Blend Mode o opción de fusión. Por defecto es tan opaco. Nosotros tenemos Alpha Clip, Alpha Haze y Alpha Blend. En general, yo suelo trabajar con Alpha Blend, que es el que mejor funciona. Más adelante les voy a explicar un poco de las diferencias, ¿vale? Entonces, ahora que configuramos para que nuestro objeto tenga la opción de fusión de alfa, al darle un material de transparencia completo, desaparece porque eso es lo que le pedimos. Y si yo le doy el de objeto, aún así no está respetando la transparencia. Ok, entonces, teniendo nuestro material y nuestra transparencia que no está conectada, necesitamos mezclar
ambos shaders dentro del objeto. Para eso necesitamos un nodo que se llama Mix Shader. Un Mix Shader lo que permite hacer es combinar dos shaders, valga la redundancia. Entonces, voy a conectar la transparencia arriba y el color abajo. En este caso es importante el orden. La transparencia siempre tiene que ir arriba. Ya vamos a explicar por qué, porque es un error muy habitual. Entonces, el resultado de esto lo voy a tirar a la superficie, al surface. Y ahora que tenemos nada, porque pese a que tenemos todo configurado, estamos mezclando color y transparencia sin ningún juzgador, por decirlo de alguna forma. Entonces, si lo aumento a tope, me está dando el color a full, y si lo tiro al otro, me está dando la transparencia a full. Para eso es que necesitamos nuestra capa de transparencia. O sea, nuestra imagen de transparencia. Ahora, nosotros ya la tenemos, entonces cargo una textura y voy a poner la transparencia. Esta capa de transparencia, acuérdense que es blanco y negro, y si yo lo pongo como factor, listo, tenemos nuestra transparencia hecha. ¿Por qué es importante la posición en la que esté la transparencia y el color? Pasa que el factor, si está de un lado, va a ser el shader, el primer shader, y si está del otro, es el segundo shader. Como nuestra capa de transparencia tiene negro y tiene blanco, donde uno es 0 y el otro es 1, si yo la intercambio, tenemos el efecto contrario. Por regla general, el blanco es lo que se muestra y el negro es lo que se oculta. Pero en Blender, donde te permite trabajar con nodos, puedes intercambiar un poco estas opciones. Si te llega a pasar que esto está al revés, se está viendo transparente lo que no debería verse y se está viendo lo que sí debería verse. Espera, ¿qué dije? Si esto te ocurre al revés, en donde se está ocultando lo que debería verse, es simplemente una confusión de posición de shaders. Ya, este es el ejemplo largo. Es la vuelta larga a un problema. Pero esta forma siempre funciona, sin importar el material. Esa es la gran ventaja. Yo por mucho tiempo estuve trabajando con este, pero descubrí que hay una manera mucho más sencilla de trabajar. Entonces, vamos con el método automático o manual. Voy a eliminar todo esto porque vamos a empezar desde cero. Voy a crear el shader que viene por defecto, que es el principal. Y le vamos a cargar nuestra textura, que es la textura. Entonces, después de años de trabajar con el método complicado, me di cuenta de algo. Y es que, si nosotros nos fijamos en las propiedades de la textura, hay un canal dedicado solo al alfa. Entonces, podríamos crear el shader de transparencia y hacer lo mismo sin una capa de blanco y negro que fuese la transparencia y ocupar el alfa, que es exactamente lo mismo, o dentro de las propiedades del principal, ya no sé cómo se pronuncia, lo lamento mucho, hay una capa de alfa que de hecho hace exactamente lo mismo. Entonces, ¿cuál es el método sencillo de trabajar esto? Le damos una textura, si la textura tiene alfa, agarramos el alfa y lo conectamos. Y listo, el resultado es exactamente el mismo. Entonces, nota al margen. ¿Cuál es la diferencia entre todas estas opciones de blend que hay? Vámonos con opaco. Y voy a trabajar con la capa de alfa que viene de regalo. Como ahora lo volví a poner en modo opaco, el alfa no va a hacer nada. Si yo lo pongo en alfa blend, que es el que recomiendo yo, el alfa hace que el objeto desaparezca. ¿Qué hacen los otros? Alpha clip es una opción un poco más exagerada de los alfas. ¿Qué hace el alpha clip? Si la transparencia... A ver, el alpha blend te permite tener transparencias del 0 al 1 con número infinito en medio. O sea, puedo hacer colores medio transparentes. Medio transparentes. El alpha clip no lo permite.
El alpha clip tiene solo dos estados, o transparente o no transparente, o se ve o no se ve, y eso depende del factor. Si está sobre 0.5 se ve, si está inferior a 0.5 no se ve. Y el alpha Hatchet, no sé cómo se pronuncia, lo lamento, eh, da este efecto como de disolver. Personalmente creo que es un efecto bastante bonito, no puedo negarlo, pero no lo veo útil. Por eso yo siempre trabajo con Alpha Blend, que es el que permite el efecto más suave entre todos. Y en resumidas cuentas, eso es así de sencillo. Como para dejarlo más claro lo rápido que es crear una transparencia de manera convencional, creo un material, le doy una textura de imagen, elijo mi textura, agarro el alfa y lo conecto con el alfa. Y por supuesto le doy a las opciones del material, que es Alpha Blend. Y ya está, tenemos un objeto con transparencia. Y eso fue todo. En realidad no tenía mucho que decir, así que me demoré mucho en hacer esto porque no sabía si era necesario. Pero mucha gente me preguntó cómo hacer transparencia, así que pensé que podría servirles. Gracias por ver.